Va donde Jesús le dice maestro. No lo reconoció como lo que era, sino que le llamó maestro. Cuando el joven rico en el libro de Marcos y en el libro de Mateo capítulo 19 se acerca a Jesús, la palabra que dice no le dice Salvador, Mesías, sino que le dice maestro bueno, porque ellos no estaban entendiendo que Jesucristo no simplemente era un maestro, sino que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y eso es lo que Satanás está haciendo a través de diferentes religiones, la percepción de Jesús. Para las universidades, Jesús fue un gran personaje quizás que dividió la historia en dos. Para muchas religiones del Oriente, Jesús fue un gran profeta que se levantó. Para muchas religiones hoy en día, Jesús es muchísimas cosas. Y eso es lo que marca la diferencia en los que sirven a Dios y los que están envueltos en pecado. En los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla. En la forma en que se está percibiendo a Jesús. Muchas personas, yo voy a ver y yo voy a citar unos cuantos testimonios. Yo voy a citar 7 testimonios de quién es Jesús conforme a la Biblia. Porque esto es lo que va a marcar la diferencia en la vida de cada individuo, de cada persona. La forma en que se percibe a Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. El primer testimonio que tenemos está en Juan capítulo 1. El primer testimonio es el testimonio que dio Juan el Bautista. Juan capítulo 2 versículo 29. Juan el Bautista presentó a Jesús. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La forma en que Juan el Bautista presenta a Jesús, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si todo el mundo viese a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la forma en que la Biblia lo presenta, si todo el mundo lo percibiera como lo que es, otra cosa fuera el mundo. Muchas personas dirían que lo perciben como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces tenemos el conocimiento de religiones que aún teniendo la Biblia y la Biblia diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se hacen de necesario de otras ayudas para poder ser salvos. Nosotros tenemos religiones que para ellos Cristo no es suficiente para salvarlo, sino que tienen que comenzar a guardar parte de la ley y tienen que empezar a guardar diferentes días de la ley y tienen que comenzar a obtenerse de alimentos, como dice la Escritura, que es parte de la apostasía y de la falsa doctrina que se van a levantar en los últimos tiempos. Porque no lo ven como autosuficiente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso recurren a diferentes personajes bíblicos como ayuda para ser salvo. Y Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no hay otro método ni otra forma para llegarse al Padre, sino a través del Cordero de Dios que hace puro a cada individuo pecador para acercarse ante el Dios divino. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros vemos el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, presenta a Jesús como el único mediador. Y dice: porque no hay otro Dios debajo del cielo. Vamos a ver, 1 de Timoteo capítulo 2, capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia está presentando a Jesucristo. Primero lo presentamos por Juan como el Cordero que quita el pecado del mundo, dando a entender que todo aquel que ha pecado
No hay otro método ni otra forma para ser libre del pecado, sino solamente a través de Jesús. No es a través de peregrinaciones, como se enseña aún en nuestra ciudad y como enseñan muchas religiones. No es a través de irnos en caminata a otro pueblo, a adorar a ídolos o a instrumentos creados por manos a través de mármol o de yeso, de palo, sino que el único método para el hombre ser limpio del pecado es a través del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. La percepción de Jesús. Y el mismo nombre Jesús, la Biblia dice que el nombre de Jesús significa Salvador. Entonces el apóstol Pablo lo presenta como el único mediador. En otras palabras, el único intercesor entre Dios y los hombres pecadores. El apóstol Pablo lo presenta como el único abogado. El mundo, hermano, te dirá, pero eso es bíblico. Todos lo creemos y lo predicamos. La gente lo predica, pero no lo cree. La Biblia dice en el libro de Mateo 15, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la gente dice que él es el único mediador. Pero entonces tienen que buscar a Pedro para que interceda. Tienen que canonizar diferentes santos para que interceda. Tienen que buscar a María para que interceda. Tienen que buscar a Juan para que interceda. Siendo que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque no hay otro Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oh hermano, esa es la diferencia de los que van al infierno y de los que van al cielo. Esa es la diferencia entre los que se perderán y los que se salvarán. Esa es la diferencia entre los que están en tinieblas y los que están en luz. La forma en que perciben a Jesús. La forma en que ven a Jesús. Y cuando hablamos de la forma en que lo perciben, que hablamos que es la forma que lo captan, de la forma en que lo creen, no estamos hablando de una forma de creer, de pronunciar con labios, porque hay dos tipos de creer. Hay un creer intelectual que es solamente de la mente, que dicen sí yo creo, y hay un creer afectivo que es producto del corazón. Y este creer es el que el apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este creer es un creer afectivo que afecta toda tu vida y te la transforma y te hace un ser diferente. Porque hay un pronunciamiento de un creer que la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y no hay un cambio en sus vidas. Nosotros también vemos el testimonio del ángel Gabriel. El ángel Gabriel en Mateo capítulo versículo 21 presenta a Jesús y dice, le pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Nótese, hermano, el testimonio de cada personaje que estamos citando en la forma que presenta a Jesús y en la forma que se está percibiendo a Jesús hoy en día. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Si de esta forma en que la Biblia menciona y presenta al Hijo de Dios, nosotros lo pudiéramos percibir, los drogadictos soltaran las drogas y pudieran ser libres. Las religiones no tuvieran que comenzar a enseñar mandamientos de hombres y doctrina de demonios, como dice la palabra, que sucedería en los últimos tiempos y que está sucediendo en estos tiempos. El ángel Gabriel está diciendo que le pondrá por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él quitará el pecado del mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que enseñan las diferentes religiones? Muchas de ellas que van por las diferentes casas. A veces usted lo ve muy encorbatado, enseñando y predicando supuestamente el evangelio. La Biblia, desde el libro de Génesis, cada libro de la Biblia presenta a Cristo y lo